Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos al Día IEEE. A nombre de la IEEE Sección Monterrey, les doy la más cordial bienvenida. El Día IEEE es un evento global que se lleva a cabo el primer martes del mes de octubre. En esta ocasión nos toca el 4 de octubre, el día de hoy. Y celebra el aniversario de la primera vez que los miembros de IEEE se reunieron para compartir sus ideas técnicas en 1884. El día de hoy, en todo el mundo se están realizando actividades en conmemoración a este día, workshops, ponencias, visitas a empresas, y normalmente lo celebramos con todos nuestros estudiantes de las ramas estudiantiles de las diversas universidades. Tenemos un super programa el día de hoy y nuestra siguiente conferencia es ofrecida por el ingeniero Jesús Báez del Tecnológico de Monterrey, con la conferencia Corrección de factor de potencia en presencia de armónicas. El ingeniero Jesús Báez recibió el título de ingeniero mecánico electricista, así como los grados de maestro en ciencias con especialidad en ingeniería eléctrica y maestro en ciencias con especialidad en ingeniería de control, ambos por el ITESM Campus Monterrey en 1987, 1990 y 1995 respectivamente. Es profesor titular del Departamento de Ingeniería Mecatrónica y Eléctrica del ITESM Campus Monterrey. Es socio fundador de la compañía Ahorro y Calidad de Energía Eléctrica, así como coautor de 2 libros en el área de calidad de energía eléctrica. Ha presentado artículos técnicos en las áreas de administración, calidad de energía y telemetría en conferencias en México, Estados Unidos y Canadá. Es miembro de la IEEE y de la Asociación de Ingenieros en Energía, AEE. Miembro y presidente de la Asociación de Ingenieros en Energía, Capítulo Nuevo León, y del Colegio de Ingenieros en Energía de México, CIEM. Cuenta con las siguientes certificaciones por parte de la Asociación de Ingenieros en Energía: Certified Energy Manager, Certified Measurement and Verification Protocol, Certified Energy Auditor, Certified Energy Procurement Professional, Certified Power Quality Professional y Certified Lighting Efficiency Professional, Renewable Energy Professional, y certificación en comunicaciones inalámbricas por parte de Maxstream, empresa que fue adquirida por Digi International. Bienvenido, profesor ingeniero Jesús Báez, por favor. Muchas gracias. Si me confirman que me escuchan correctamente. Lo escuchamos muy bien. Ok, pues antes que nada agradecerle la invitación a este evento tan importante. Está muy bien organizado y felicitarlos por la organización, y un gusto para mí saludar aquí a todos ustedes. Veo algunos que tengo el gusto de conocer y los que no, pues mucho gusto. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este tema de corrección de factor de potencia, para lo cual voy a compartir mi pantalla. Igual les pediría si me confirman que ya pueden observarlo. Ya lo podemos ver. Perfecto, entonces creo que estamos listos, ¿verdad? Ok, mil gracias de nueva cuenta y arrancamos. Bien, con el contenido vamos a ver la definición de factor de potencia. Vamos a ver la importancia que el factor de potencia tiene en el desempeño de un sistema eléctrico. Lo puedo ver desde el punto de vista negativo, cómo me afecta un bajo factor de potencia el desempeño. ¿Por qué no? Desde el punto de vista positivo, cómo me beneficia la corrección en el desempeño del sistema eléctrico en su totalidad. Es importante aclarar que al corregir factor de potencia en una planta industrial, realmente beneficiamos al 100% del sistema eléctrico de suministro. Como lo explicaba ahorita el ingeniero David, en lo que es un sistema eléctrico, ya me ayudó ahí con la introducción, quien haya estado presente. De todos modos, lo voy a repetir aquí brevemente. Vamos a hablar de un concepto muy importante: cargas no lineales y no lineales, que es lo que va a dar lugar al tema principal de la reunión. Cómo manejarlas, qué son las armónicas, cómo manejarlas en un sistema eléctrico y cómo corregir el factor de potencia cuando se tiene presencia significativa de estas armónicas, ¿sí? Claro, también vamos a elaborar un poco sobre qué problemas me ocasionan las armónicas. La buena noticia es que hay manera de mantener estas armónicas en niveles tales que no comprometan la integridad o el desempeño del sistema. Y el punto central, como ven, está al final. ¿Cómo corregimos entonces el factor de potencia en presencia de armónicas? Cabe hacer una aclaración. ¿Puedo seguir usando bancos de capacitores? Sí, siempre y cuando el análisis así me lo indique.
Pero por lo general, si tenemos una cantidad significativa de distorsión armónica, la mejor alternativa suele ser irnos por un filtro pasivo de armónicas. Hay varias opciones, aquí me voy a centrar en esas dos nada más. Definitivamente hay otras alternativas, pero voy a concentrarme en ese par. Muy bien, sin entrar en muchos detalles porque hay poco tiempo, si se fijan, la carga que escogí para la introducción a este tema es un motor, porque es la carga más común. Yo me atrevería a decir que incluso en nuestras casas, los motores son los que representan el mayor consumo de energía, sobre todo si vivimos en una zona como Monterrey, donde el aire acondicionado, el equipo de refrigeración, pues prácticamente en el verano no para de operar. Y aquí lo más importante es que ese motor de inducción yo lo puedo modelar para una condición de carga como la combinación de dos elementos resistivo e inductivo. Y aquí es algo interesante observar cómo, en el caso de la resistencia, el flujo de potencia siempre es de la fuente hacia este elemento, y de ahí la flecha en color rojo que apunta en una sola dirección. Sin embargo, ¿qué ocurre con el efecto inductivo o los elementos inductivos? Realmente estos no consumen energía, solamente la intercambian con la fuente. Entonces, rápidamente, ¿qué es la potencia promedio? Pues si yo grafico la potencia asociada al elemento resistivo y tomo el valor promedio, que es mínimo, que es 0, más el máximo dividido entre 2, llego a la potencia promedio, que es la que finalmente se convierte en otra forma útil de energía, en este caso mecánica, claro, afectada por la eficiencia. ¿Y qué es la potencia reactiva? Y esta definición es importante porque es lo que va a dar la definición que voy a ver ahorita de factor de potencia. Fíjense que la potencia reactiva la puedo definir como el valor máximo de la potencia instantánea consumida por el elemento inductivo, mostrada aquí por este término. Otra manera de definir la potencia reactiva que resulta conveniente es una medida de la energía que el inductor y la fuente intercambian en cada ciclo. Y atención, vuelvo a enfatizar la palabra intercambian, no hablo de un consumo en el caso de un inductor. Y como la fuente suministra ambos elementos, si yo hago un balance de potencia, la potencia que la fuente entrega es la suma de lo que consume la resistencia más lo que consume el inductor, haciendo un poquito aquí de matemáticas, trigonometría, llego a la otra definición clave, que es la potencia aparente. ¿Por qué es importante la potencia aparente? Bueno, esa es la que me va a mí a permitir dimensionar de manera adecuada la fuente que va a suministrar ese motor o ese grupo de motores, típicamente transformador. Bueno, y una vez definida de manera muy rápida la potencia promedio, que es la más importante, la que se convierte en otra forma útil de energía, la potencia reactiva, que es tiene que ver con el intercambio de energía, y la potencia aparente, surge la definición del tema al cual nos vamos a enfocar hoy, factor de potencia, que es potencia promedio entre potencia aparente, si en ausencia de distorsión, ese factor de potencia también lo puedo definir simplemente como el coseno del desfasamiento que hay entre la señal de voltaje y la señal de corriente. Los elementos inductivos van a provocar invariablemente un atraso de la corriente respecto al voltaje. A ese desfasamiento le puedo llamar beta, que es el beta menos phi, ángulo de voltaje menos ángulo de corriente, y su coseno me da el FP. Pero cabe hacer una aclaración. Esta definición de FP es válida con o sin distorsión, y esta de aquí es válida sin distorsión. Ahorita voy a elaborar un poquito más al respecto. Muy bien. Este diagrama se asemeja mucho al que David nos presentó hace un momento. De nueva cuenta, vemos todos los elementos que integran un sistema eléctrico de potencia desde la planta generadora hasta los centros de consumo. Y como ven, tengo una buena cantidad de elementos que me permiten llevar esa energía de una manera eficiente y costo efectiva. Bueno, aquí lo interesante es que si yo expreso la corriente que la planta industrial toma de la red eléctrica, veo que depende de la potencia promedio, del voltaje, que para una condición de carga puedo decir que estos dos términos son esencialmente constantes, pero observen qué ocurre si el factor de potencia de mi planta es bajo. ¿Cuál es el efecto negativo o cómo me afecta ese factor de potencia bajo al desempeño? Bueno, de entrada yo lo que veo es que tengo una corriente de mayor magnitud, y esa corriente de mayor magnitud implica pérdidas adicionales, implica mayores caídas de voltaje, implica una mala utilización de, no nada más de del sistema de distribución de energía dentro de mi planta, no. Aquí lo interesante es que ese bajo factor de potencia tiene una repercusión negativa en toda la red. Bueno,
Ahora veámoslo, como les decía hace un momento, desde el punto de vista positivo, nosotros como usuarios, ¿cómo nos vemos beneficiados haciendo la aclaración de que estos beneficios también van a ser para el sistema eléctrico? Brevemente, ¿cómo me afecta en primera instancia tener un bajo factor de potencia? Lo voy a ver en un recordatorio mensual en el recibo, ¿sí? Aquí no aplica abrazos, no balazos. Aquí, un bajo factor de potencia es una penalización que puede llegar a ser muy significativa. Hemos resuelto unos casos en los cuales la penalización ronda 8 millones de pesos anuales. Un ejemplo muy rápido, supongamos que tenemos un usuario cuyos cargos por energía, capacidad de distribución, y puse números fáciles, 1 millón, que tiene un factor de potencia de 0.8, pues una penalización de 7,5%, estamos hablando de 75,000 mensuales. Y fíjense, ¿cuál es el primer beneficio que evidentemente salta a la vista cuando corregimos el factor de potencia? Lejos de tener una penalización, aparece una bonificación. Entonces, ¿cuál es el beneficio neto? Ya en el recibo hablamos de cerca de 90,000 pesos. Y si ustedes me preguntan, bueno, hay que hacer un esfuerzo para lograr ese beneficio, claro, pero también les puedo decir que normalmente ese esfuerzo que hay que hacer, hablando en términos ya de las unidades que todo el mundo entendemos, debe andar del orden del no más allá de 1 millón de pesos. Entonces tiene sentido, ¿no? Si una bonificación, si invertir 1 millón de pesos me va a dar un beneficio anual de ese orden de magnitud, tiene sentido dicha inversión. Sí, en lugar de estar pagando esa penalización, voy a usar ese dinero para invertir en un banco de capacitores, en un filtro de armónicas, que no solamente me va a reportar este beneficio a nivel facturación. ¿Qué otro beneficio me reporta la corrección? Observemos el segundo punto. Si yo tengo un transformador de 500 kVA alimentando una carga que consume, aquí me falta un detallito, 400 kilowatts, un FP 0.8, pues el transformador opera a plena carga. Esto es, ya no puedo alimentar cargas adicionales. Cualquier carga adicional requeriría de un reemplazo o de una adición de un transformador adicional, lo cual representa un costo significativo. A lo mejor no hay ni siquiera espacio. ¿Cuál es una mucho mejor opción para poder utilizar de manera más adecuada ese transformador? Compenso el factor de potencia, los mismos 400 kilowatts, ¿cuánto representan ahora en términos de potencia aparente? 400 en lugar de 500 kVA. Esto es, recuperé 100 kVA que puedo usar para alimentar cargas adicionales. A eso se le conoce como recuperación de capacidad instalada, porque la capacidad instalada ya estaba ahí, simplemente la estoy recuperando, estoy haciendo un mejor uso de esta. ¿Qué otro beneficio tengo por corregir el factor de potencia? Como veíamos hace un momento, al mejorar el factor de potencia hay una reducción en la corriente, y una reducción en corriente, ¿en qué se traduce? En algo que es muy importante, una reducción en pérdidas. Y esa reducción en pérdidas, atención, si yo le integro en el tiempo, va a ser reducción en consumo de energía, y eso también lo voy a ver reflejado yo en mi facturación. Menor consumo de energía, evidentemente, da como resultado menor facturación. Y además, esa reducción de corriente, vamos a ver una ley fundamental, la caída de voltaje depende de la impedancia del sistema de distribución por la corriente. Si yo conecto el banco de capacitores adecuado, voy a tener una reducción en la corriente y por lo tanto una reducción en la caída de voltaje, y eso va a provocar que las cargas operen más cerca del voltaje para las cuales fueron diseñadas, voltaje nominal. ¿Y eso en qué se traduce? Mayor eficiencia, mejor desempeño del motor. Un motor es muy celoso para hacer su trabajo. Si yo un motor lo tengo trabajando un voltaje menor que el nominal, ¿cómo va a compensar esa situación? Demandando más corriente. Demandar más corriente va a provocar aumento en pérdidas, aumento en temperatura, reducción de vida útil, ¿sí? Y la verdad es que no son todos los beneficios, podríamos elaborar más, pero consideré que eran los más importantes y lo puse en ese orden porque muchas veces con el primero de ellos es suficiente para poder justificar la inversión. Bien, de nueva cuenta, no se trata aquí de entrar en los detalles porque se nos iría toda la presentación en eso, pero bueno, entonces, ¿qué debo hacer para corregir factor de potencia? Ya dijimos que estos elementos inductivos intercambian energía con la fuente y eso da lugar a lo que conocemos como potencia reactiva. Si yo conecto en paralelo y lo más cerca posible de la carga que consume esa potencia reactiva un banco de capacitores,
este banco de capacitores va a aportar potencia reactiva. Y como consecuencia, ahora la fuente ya no va a entregar el 100% de esa potencia reactiva que la carga consume. Sin capacitores, el 100% de la potencia reactiva proviene de la fuente. ¿Qué es la fuente en un sistema industrial? Transformador. ¿Qué ocurre cuando yo conecto un banco de capacitores? Le estoy dando un mensaje a la fuente. No me mandes toda la potencia reactiva de la carga. Ahora me vas a mandar una cantidad menor. Y aquí está un ejemplo muy sencillo. Mi carga tiene un consumo de 400 kilowatts y un FP muy bajo. Ya sabemos que esto representa multa. Cuando yo corrijo el factor de potencia a un valor apropiado, para lo cual en este caso requiero 300 kVr, fíjense bien. Ay, perdón, aquí hay un error. La carga consume 408 kVr. Si yo suministro 300 kVr, ¿cuánto suministra el transformador? La diferencia nada más. Y como consecuencia, la potencia aparente del transformador reduce considerablemente. Entonces, se fijan, en realidad, para corregir factor de potencia, ¿qué información necesito tener? Número 1, el consumo de potencia promedio. Número 2, el factor de potencia original. Ojo, porque el factor de potencia objetivo es algo que yo voy a proponer. ¿Sí? Y la buena noticia es que en una primera instancia esta información la puedo obtener en un recibo. Claro, si voy a hacer una corrección de factor de potencia óptima, no voy a usar nada más el recibo, voy a agregar instrumentos de medición que me permitan identificar, conocer a la carga. Bien, ahora sí. Bueno, hasta ahorita hablé del caso en donde mis cargas eran lineales, motores, donde no había distorsión significativa. Y vamos a empezar por un concepto fundamental. ¿Qué es una carga lineal? Fíjense que la definición es muy sencilla. Una carga lineal, como el motor que se muestra en la parte superior, es una carga a la cual, al conectarlo a un voltaje sinusoidal, demanda una corriente de igual naturaleza. ¿Sí? Tanto voltaje como corriente son sinusoidales. ¿Qué es una carga no lineal? La definición es muy sencilla. Bueno, cuando a pesar de estar conectada a un suministro de voltaje sinusoidal o libre de distorsión, observen ustedes qué ocurre ahora con la corriente. Esta presenta distorsión. Y tomé un ejemplo muy común. Los variadores de velocidad me permiten a mí regular la velocidad de un motor de manera eficiente, me permiten a mí regular el flujo en sistemas de bombeo, me permiten lograr ahorros importantes, sí, nada más hay que tener en cuenta que la presencia de este variador va a dar lugar a distorsión. O, si lo quiero poner también en términos del título de la presentación, va a dar lugar a la presencia de armónicas. Bien, otros ejemplos muy rápido. Es más, les puedo asegurar que todos los que estamos ahorita conectados tenemos algo parecido a esto, a lo mejor en menor escala si es una fuente de una laptop, pero una fuente de poder switching mode power supply es una carga que produce distorsión armónica. Variadores de velocidad, que cada vez los encontramos más, incluso en equipos de aire acondicionado doméstico los podemos encontrar. Máquinas de soldar, hornos de arco. Y hay más. Prácticamente siempre que tenemos por ahí involucrada electrónica de potencia, va a presentarse algo de distorsión. No necesariamente quiere decir que eso sea grave. Depende del tamaño relativo de esa carga con respecto al sistema que la alimenta. Si yo tengo un variador de 5 HPs conectado a un transformador de 2000 kVA, honestamente ni me tomo la molestia de hacer el estudio. La situación cambia si tengo un variador de 500 HPs conectado a ese mismo transformador de 2000 kVA, ya el tamaño relativo de la carga es mucho más importante, ya puede haber problemas serios de distorsión. Bueno, ¿y cómo hacemos un estudio de armónicas? Vamos a recordar un concepto, un teorema fundamental, el teorema de Fourier. ¿Qué establece el teorema de Fourier? Que una señal periódica, con el simple hecho de ser periódica, puede ser representada como una suma de señales senoidales, una de ellas que tiene la misma frecuencia del voltaje de suministro. A esa se le llama fundamental y en nuestro caso 60 Hz. Pero también tengo otras componentes cuya frecuencia es un múltiplo entero de la fundamental. ¿Qué nombre reciben esas componentes? Precisamente armónicas. ¿Sí? Es algo muy interesante, ahorita lo voy a ver más a detalle, pero la única componente que produce potencia promedio, trabajo útil o potencia útil es la fundamental. Las otras no producen potencia promedio, pero sí comprometen o sí me afectan el desempeño de un sistema. Y la buena noticia es que la mayoría de los instrumentos de medición actuales de calidad de energía
me dan esa información sin necesidad de yo calcularla. El medidor me va a decir qué componentes tiene esa señal periódica, empezando en la fundamental y hasta la última armónica de valor significativo. Y una manera de cuantificar el nivel de distorsión no es la única, pero es a través de la distorsión armónica total de corriente. ¿Cómo se define? De una manera sencilla, es simplemente el valor efectivo de las armónicas entre el valor efectivo de la fundamental. Entonces aquí le podría poner en la parte en el numerador armónicas. Claro, las armónicas estamos hablando de que es todas las componentes excepto la fundamental dividida entre la fundamental. A mayor distorsión armónica, obviamente, el indicador o el THD va a presentar un aumento, va a aumentar también de valor. Ejemplos de cargas comúnmente utilizadas en la industria, rectificadores de pulsos usadas como parte de un variador de velocidad, con niveles de distorsión importante, y estos valores que se muestran aquí son las armónicas características de mayor magnitud. Hay más, y de ahí los puntos suspensivos, ¿sí? Pero en la mayoría de los casos podemos decir una carga trifásica no lineal, normalmente, hablando de variadores, me voy a enfocar en esas 4 armónicas 5, 7, 11 y 13. No quiere decir que no haya otras, sí. Lo que quiere decir es que estas son realmente las de valor significativo. Muy bien. ¿Qué problemas nos producen las armónicas? Bueno, como pueden ver, la lista es muy larga, ¿sí? Tengo pérdidas adicionales, eso significa calor adicional, implica reducción de eficiencia. ¿Qué pasa con cualquier equipo eléctrico que lo tengo trabajando a una temperatura mayor? Va a afectar su vida útil. Va a aumentar las pérdidas, va a afectarme el factor de potencia, puede provocar interferencia electromagnética, puede provocar operación errática de cierto equipo electrónico sensible. Y hay más, pero yo aquí me voy a concentrar en las 3 que se encuentran en la parte inferior. ¿Cómo me afecta la distorsión excesiva al factor de potencia? ¿Cómo me afecta al voltaje? Porque un voltaje de mala calidad va a resultar en una operación errática de equipo y pérdidas adicionales. Y algo importante, ¿qué pasa si yo en mi planta tengo capacitores y empiezo a conectar cargas que producen distorsión? Bueno, eso va a tener un efecto negativo en la vida útil, no nomás de los capacitores, debo decir, del resto de las cargas de mi planta. Bien. Primer efecto negativo que voy a analizar. Tengo yo entonces que la corriente, que esa carga no lineal toma de la red, es distorsionada. Aquí aplico la transformada de Fourier e identifico la fundamental y las armónicas. Y aquí bien interesante, la única componente que contribuye a la potencia promedio es la fundamental. El resto de las componentes contribuyen a la potencia aparente. Y si yo reviso la definición de factor de potencia promedio entre aparente, ¿qué ocurre en un sistema eléctrico donde yo tengo una distorsión excesiva? Aumenta la potencia aparente de manera considerable, lo cual da como resultado una reducción en el factor de potencia al que opera mi planta, con los ya conocidos efectos negativos. Primer problema que se presenta y que voy a analizar. Segundo problema. De acuerdo a la ley de Ohm, ¿qué ocurre siempre que yo tengo una corriente circulando a través de una impedancia, un elemento, una resistencia, hablemos por ahora? Se presenta una caída de voltaje, pero atención, la corriente que esta carga demanda presenta componentes de diferente frecuencia. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir con la caída de voltaje en este alimentador? Va a presentar componentes de la misma frecuencia que la corriente que las produce. Y si yo aplico una ley fundamental, ley de voltajes de Kirchhoff, fíjense que aun y cuando el voltaje de suministro es para fines prácticos sinusoidal, ¿qué ocurre en terminales de la carga? Este voltaje presenta distorsión. Y esa distorsión puede provocar una operación errática, una operación ineficiente de los equipos que estoy alimentando. ¿Sí? Entonces, atención. ¿Qué tan grave o de qué depende qué tan grave se puede tornar esto? Depende de lo fundamental. ¿Cuánta impedancia hay entre la fuente y la carga? Y obviamente, ¿cuál es el valor de la corriente que esta demanda? Si es una carga relativamente pequeña con respecto al tamaño del transformador y se encuentra muy cercana a este, diría, no, hombre, no es grave. Pero ¿qué tal si la carga representa un porcentaje importante de la capacidad del transformador y además hay distancia de por medio significativa?
Distancia por medio significativa, ¿qué quiere decir en términos de oposición a la corriente? Un aumento en impedancia. Aumento en impedancia significa aumento en la caída de voltaje y distorsión excesiva en terminales de la carga. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, imaginemos este escenario. Estoy en una planta industrial donde originalmente todos mis motores operan a voltaje pleno. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo cargas lineales. Claro, conecto un banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Los motores de inducción invariablemente van a operar con un factor de potencia en atraso. Por eso la presencia de este banco de capacitores. Pero observen, al no haber distorsión, ¿cómo es la forma de onda de la corriente en el capacitor? Esta corriente representa la que fluye por el banco de capacitores. Para fines prácticos, tengo una corriente de libro de texto completamente sinusoidal. Pero, ¿qué ocurre si agrego un motor impulsado por variador de velocidad? El cual va a producir distorsión armónica. Atención, observen el cambio en la corriente en el capacitor. Ya hay varias maneras de explicar esto, pero una manera de explicar por qué los capacitores son muy chismosos en lo que armónica respecta es muy sencillo. La reactancia de un capacitor depende de la frecuencia angular y del tamaño del capacitor. Entonces aquí puedo ver, a mayor frecuencia, la oposición de ese capacitor disminuye. Entonces, aún y cuando yo tuviera una distorsión de voltaje moderada que pudiera parecer inofensiva, sí, en términos de distorsión de voltaje pudiera ser moderada, puedo tener al capacitor sujeto a esas corrientes que también van a tener un efecto negativo en su vida útil. Hemos visto casos donde se instalan bancos de capacitores y en cuestión de meses, 3 a 4 o 6 meses máximo, estos capacitores se encuentran no inservibles, pero bastante degradados, 50-40% de lo que estaba produciendo. ¿Y qué ocurre? Pues que originalmente cuando conectamos el banco de capacitores logramos corregir el factor de potencia a un nivel apropiado, pero a los 4 o 5 meses estábamos de nuevo pagando multa debido a esta situación que acabo de mencionar. La conexión de cargas que producen distorsión y afectan la vida útil del banco de capacitores. Bueno, y ahora sí, la parte central. Entonces, ¿qué vamos a hacer en una instalación comercial, industrial, si al conectar los instrumentos, analizadores de redes, analizadores de calidad de energía, encontramos una presencia significativa de distorsión armónica? Vamos a ver. Ok, no voy a ver todas las definiciones, pero esta presentación con mucho gusto se la voy a compartir a Elsa y ella no sé si me puede hacer favor de a su vez hacérselo llegar a quien así le interese. Bien, aquí hay muchas definiciones, pero lo más importante es que quiero que observemos las imágenes del lado derecho. Voy a ver dos alternativas para la corrección del factor de potencia. La primera es usando un banco de capacitores y la segunda usando un filtro pasivo de armónicas. Y fíjense que hay gran similitud. ¿Qué es lo que convierte ese banco, por así decirlo, de capacitores en un filtro? La conexión de un reactor, que es un inductor, en serie. Pues voy a analizar esos dos casos, voy a ver bajo qué circunstancias puede usar un banco de capacitores, bajo qué condiciones no es conveniente usar el banco de capacitores y usar en su lugar un filtro de armónicas. Bien, para eso voy a retomar la definición que vimos al inicio de la presentación. Factor de potencia es potencia promedio entre potencia aparente, pero atención, ante la presencia de distorsión armónica significativa, voy a distinguir o voy a decir que ese factor de potencia tiene dos componentes de desplazamiento, que esta sigue siendo fundamental nada más, 60 Hz, la que aprendimos en circuitos, en mis tiempos era circuitos 2, y va a haber una componente asociada a la distorsión. Observen también que esta definición de factor de potencia de desplazamiento es la misma que vimos hace un momento, la que le llamé yo coseno de beta, pero la presencia de distorsión da lugar a un factor de potencia de distorsión que, como pueden observar en la ecuación, ¿de qué depende? De la distorsión armónica total de corriente. Entonces aquí puedo ver que a mayor distorsión armónica total de corriente,
esto va a resultar en un efecto negativo en el factor de potencia de distorsión. Y atención, como el factor de potencia total es el producto del desplazamiento y de distorsión, pudiera ser que yo conectando un banco de capacitores, voy a mejorar este factor de potencia de desplazamiento, pero es altamente probable que el de distorsión lo reduzca y el efecto neto puede ser incluso contraproducente. Sí, se puede presentar que después de la conexión del banco de capacitores, mi factor de potencia total sea peor que el original. Antes, bajo ciertas condiciones. Entonces, atención, el triángulo de potencia que vi al inicio de la presentación sigue siendo válido con una aclaración. Es válido solo para esta frecuencia. Si tomo en cuenta la distorsión, aparece una componente llamada potencia reactiva de distorsión, que fíjense qué es lo que va a provocar en la potencia aparente. Un aumento con respecto a la potencia aparente exclusivamente de fundamental. ¿Y cuál es la consecuencia en el factor de potencia total? Un aumento en la potencia aparente, evidentemente se va a traducir en una reducción del factor de potencia. ¿Ok? Bien, vamos a elaborar un poquito más. Entonces, ahora sí, viene la parte interesante. Llegamos a una planta industrial en la cual tengo una combinación de motores que se alimentan a voltaje pleno, cargas lineales para fines prácticos, y tengo unos motores que se alimentan a través de un variador de velocidad, o tengo máquinas de soldar, hornos de arco, rectificadores para cargar baterías, que de manera simplificada les voy a llamar carga no lineal. Y voy a ver qué implicaciones tiene corregir el factor de potencia usando capacitores y usando filtros. Bien. Si yo tomo el diagrama unifilar del lado izquierdo, voy a convertirlo, voy a obtener el diagrama de impedancias, que es el que finalmente voy a utilizar. También le puedo llamar circuito equivalente por fase. Y si se fijan, con toda la intención, voy a aplicar un teorema de gran utilidad, que es el teorema de superposición. ¿Qué me dice el teorema de superposición? Que yo puedo obtener la respuesta total de un sistema sumando las contribuciones de cada fuente de corriente y o voltaje aplicados a este. Entonces voy a tener un circuito que es válido a 60 Hz, y este circuito de la parte inferior es válido para las armónicas. Perdón. Y fíjense que las armónicas las estoy representando de manera simplificada por estas fuentes de corriente en paralelo. ¿Cuántas fuentes de corriente voy a poner? Tantas como armónicas significativas o importantes tenga en mi planta. Típicamente, ya les decía, 5, 7, 11 y 13 son armónicas características en cargas trifásicas no lineales. Bien. De nuevo, voy a omitir la matemática porque no es por ahora relevante. Lo que sí es relevante es esta expresión de aquí. Esa expresión me dice a mí que la armónica de resonancia, ahorita vamos a ver qué quiere decir eso, depende del nivel de cortocircuito en el punto donde conecto el banco de capacitores y de la potencia nominal de dicho banco de capacitores. Para un sistema ya en operación, puedo decir que este valor es esencialmente constante. Entonces, fíjense en esta expresión, ¿qué pasa conforme yo incremento el tamaño del banco de capacitores? Esa armónica de resonancia disminuye y aumenta la probabilidad de que haya armónicas con una frecuencia cercana a ese valor, las cuales, y aquí es donde surge lo interesante, si yo tengo que la armónica de resonancia coincide o tengo la frecuencia de las armónicas que mi carga produce son cercanas a la armónica de resonancia, se va a presentar este fenómeno de amplificación. Entonces, una distorsión que a lo mejor ya era importante, ya me estaba causando problemas, al conectar el banco de capacitores se puede ver agravada de manera importante. Vamos a ver. Del lado izquierdo tengo yo el sistema eléctrico previo a la compensación y tengo un problema que corregir. ¿Por qué? Porque son cargas que requieren potencia reactiva. Eso me está impactando en el factor de potencia de desplazamiento. Voy a suponer que este es menor a 0.9 y que por lo tanto la opción de no hacer nada la descarto. Bueno, entonces, supongamos que yo decido poner un banco de capacitores. Ese banco de capacitores sí me va a ayudar
a corregir el factor de potencia de desplazamiento. Pero atención, si tengo armónicas en este rango en el cual representa el rango de amplificación, el rango en el cual las armónicas se amplifican, ojo, va a incrementar la distorsión armónica total de corriente y aun y cuando yo esté corrigiendo el factor de potencia de 60 Hz o desplazamiento, se puede presentar esta situación que el de distorsión me lo esté reduciendo y el global o el total podría ser incluso peor que el original. ¿Sí? Pero atención, no quiero decir siempre. Si yo tengo armónicas producidas por la carga no lineal en este rango, se va a presentar esa situación que menciono. Y para que quede claro, observen ustedes, por favor, el diagrama de la parte superior, donde yo tengo una combinación interesante de cargas lineales y no lineales. Es más, prácticamente la misma potencia alimentadas por un transformador. Y previo a la compensación, yo tengo un factor de potencia que no es adecuado y ya empiezo a observar la forma donde la corriente, incluso observen ustedes que el voltaje pues ya dista mucho de ser un voltaje que yo pueda considerar limpio o sano, ¿verdad? Bueno, resulta que no toma en cuenta la presencia de estas cargas no lineales y fíjense lo que proponemos. Un banco, y no es cualquier banco, son 1000 kBRs. A simple vista, ¿qué observamos? La corriente que ya era distorsionada, definitivamente, ya tenía distorsión, pero esta distorsión se ve agravada como resultado de la amplificación de estas armónicas provocadas por el banco de capacitores. El voltaje ya era distorsionado, pero ahora es bastante más distorsionado. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Tengo una armónica de resonancia, en este caso, la frecuencia de las armónicas producidas por las cargas no lineal coincide o es cercana a esta armónica de resonancia, y se presenta el fenómeno de amplificación. Yo les puedo asegurar que si hago esto en una planta industrial, la vida útil de esos capacitores se va a ver reducida de años a meses. Además del resto de los elementos del sistema eléctrico van a verse sensiblemente afectados por esa distorsión excesiva. ¿Cuál es la buena noticia? La buena noticia, voy a saltar esta, la buena noticia es que yo puedo corregir el factor de potencia, evitar la multa, obtener todos los beneficios y al mismo tiempo mantener los niveles de distorsión en niveles tales que no me afecten. Pero para ello, fíjense lo que voy a hacer. En lugar de colocar un banco de capacitores, voy a colocar un filtro de armónicas. Ese filtro de armónicas va a entregar potencia reactiva de 60 Hz y además le va a proporcionar a estas componentes una trayectoria de baja impedancia. ¿Qué ocurre en un sistema eléctrico? Si yo tengo una fuente de corriente en paralelo con dos impedancias y una de estas impedancias es mucho menor que la otra, bueno, la mayor parte de la corriente va a circular por la trayectoria de menor impedancia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que este diseño de filtro sea exitoso, la impedancia de este filtro debe ser mucho menor que la impedancia del sistema eléctrico que alimenta ese conjunto de cargas y filtro. Entonces, si nosotros colocamos un filtro debidamente dimensionado, esto es que aporte los kBr que necesito y debidamente sintonizado, fíjense lo que va a ocurrir con estas armónicas que la carga produce. Esta impedancia del filtro es mucho menor que la del sistema. Como consecuencia, la mayor parte de esta distorsión va a ser absorbida, atrapada por el filtro y aún así, claro, voy a dejar pasar una pequeña fracción de esa distorsión armónica. Y al hacer eso, no solamente corrijo el factor de potencia de desplazamiento. ¿Por qué lo estoy corrigiendo? Porque ese filtro produce potencia reactiva. Además, al absorber un porcentaje importante de esas armónicas, va a dar como resultado una distorsión armónica total de corriente menor y una mejora en el factor de potencia de distorsión. Entonces, ¿qué ocurre si yo incremento tanto el factor de potencia de desplazamiento como el de distorsión? Pues habré logrado mi objetivo de incrementar o corregir el factor de potencia y al mismo tiempo estoy provocando o haciendo que el sistema tenga un mejor desempeño como resultado
de la reducción en los niveles de distorsión. Los motores de inducción, en particular, si tengo una quinta armónica en el voltaje significativa, se ven sensiblemente afectados. Si yo diseño el filtro de manera adecuada, puedo lograr corregir o mejorar tanto el factor de potencia de desplazamiento 60 Hz como el factor de potencia asociado a la distorsión. Ok, si yo voy a una planta y abro el gabinete donde están los elementos que usaron para corregir FP, fíjense que es muy fácil identificar. Del lado izquierdo, y me voy a referir a lo que está en la parte inferior, son los capacitores. Aquí tengo yo contactores, fusibles. ¿Cuál es la diferencia entre el filtro y el banco de capacitor? La diferencia principal, otra vez, la presencia de este reactor. Claro, un filtro para una potencia reactivada tiene un costo mayor que un banco de capacitores definitivo. Pero, créanme, en la mayoría de los casos lo vamos a poder justificar por el mejor desempeño que este va a tener. Me va a permitir hacer una compensación óptima. Entonces, sí, me puede costar 2,5, 3 veces más que el banco de capacitores, pero voy a extender su vida útil, voy a tener un mejor desempeño. Si hacemos el análisis detallado, créanme, no debe ser muy difícil poder justificar la instalación del filtro, a pesar de que el costo es 3 veces mayor. Bien, una comparativa muy rápida. Cuando yo conecto el banco de capacitores, ya mencionamos que da lugar a una armónica de resonancia y a un rango de armónicas que se van a ver amplificadas. Ese rango está dada por esta expresión. Cuando conecto un filtro, atención, sigue habiendo una armónica de resonancia, pero la voy a mover a un lugar donde no me afecte. Esto es, a un lugar, a una frecuencia en la cual no tenga armónicas producidas por la carga no lineal con un valor cercano a este valor. Y también va a haber un rango de armónicas que se van a ver amplificadas, pero mucho menor que el rango que un capacitor amplificaría. Entonces, va de nuevo. Tanto el capacitor como el filtro van a provocar una amplificación de cierto rango de armónicas, pero el rango de armónicas que un filtro amplifica es mucho menor que el de un banco de capacitores. Entonces, ¿cuál es la clave? Yo me debo asegurar que la máxima armónica, frecuencia de la armónica que el filtro amplifique, no incluya o no, que dentro de ese rango no estén las armónicas significativas de mi carga no lineal. Si yo logro eso, voy a tener una corrección de factor de potencia adecuada. Entonces, de nuevo, no se trata aquí de entrar en los detalles tanto numéricos, pero sí en entender el concepto. Observen ustedes que tengo yo una combinación de cargas lineales y no lineales y propongo corregir el FP con un banco de capacitores. Hago los números y resulta que con ese banco de capacitores propuesto y en ese sistema, que es un transformador de 2000 kVA con una impedancia característica del 6%, ese banco de capacitores me va a amplificar todas las armónicas entre la 0 y la 11, vamos a decir. Entonces, en el caso que hemos mencionado, quinta, séptima y 11 van a ser amplificadas. Malas noticias. Porque si de por sí esas cargas las estaban produciendo de manera importante, ¿qué ocurre si las amplifico? Pues la situación se va a agravar. Ahora digo, no, ya hago el análisis y me doy cuenta que no es buena idea y con esto es más que suficiente para darme cuenta de que no es buena idea corregir el FP con un banco de capacitores y en su lugar conecto un filtro. Observen ustedes que la potencia reactiva es exactamente la misma, pero ahora ese filtro lo sintonizo a una frecuencia cercana a la armónica principal que producen las cargas no lineales. Y atención, observen ahora cómo se reduce de manera muy importante el rango de armónicas que se ve amplificado. Si lo pongo en términos del orden armónico, en un caso era hasta la armónica 11, ahora nada más se van a amplificar hasta la cuarta armónica. Y si la primera armónica importante que produce mis cargas es la quinta, ¿qué puedo decir? He resuelto el problema. ¿Sí? Si lo veo en forma gráfica, todos los valores mayores a 1 son o representan un problema potencial. Entonces yo diría, espérame, aquí el filtro yo veo que muestra valores de amplificación mayores a 1, sí, pero si mi primera armónica importante es la quinta, puedo decir no hay ningún problema. Oye, voy a tener una tercera armónica porque tengo cargas monofásicas, sí,
suele ser de un valor mucho, mucho menor que la quinta armónica. Entonces, oye, que se amplifique una armónica de unos cuantos amperios, no pasa nada grave. Pero atención, si ahora observo el trazo en color azul, que es el factor de amplificación producido por los capacitores, la situación cambia. Observen ustedes que en ese rango, ¿qué armónicas aparecen? Bueno, la 11 prácticamente sale tablas, pero la quinta y la séptima claramente van a mostrar una amplificación. Y si lo quiero ver en forma ya más detallada, pongo aquí una gráfica o esta tabla donde me dice atención, si yo conecto un banco de capacitores propuesto, la quinta armónica se amplifica con el factor de amplificación es un 1.7, pero atención con la séptima. Observen ahora que si conecto el filtro es para la quinta armónica, pero atención, no solamente me va a ayudar a filtrar la quinta armónica, también me está ayudando a filtrar la séptima, la 11 y la 13. En otras palabras, un filtro bien dimensionado, bien sintonizado, no solamente va a filtrar la armónica para la cual fue diseñado, sino también me va a ayudar a atenuar las armónicas de mayor frecuencia. Aquí lo puedo ver claramente en este ejercicio. Va a absorber aproximadamente un 70% de quinta, pero también va a absorber 36%, o sea, es 1 menos este valor de séptima, y en números cerrados, un 30% de armónica 11 y un 30% de armónica 3. Bien, entonces vamos a ver. A la pregunta obligada es, oye, entonces siempre voy a conectar filtro, la respuesta es no. ¿De qué depende? De varios factores, y creo que esta imagen nos puede ayudar a entender los diferentes escenarios con los cuales nos podemos topar. Número 1, si yo voy a una planta industrial y la mayoría o prácticamente todas mis cargas son lineales, ¿cuál será la propuesta de solución? No dudaría en banco de capacitores. No hay nada que me sugiera a mí la necesidad de poner un filtro de armónica si mis cargas que tengo, como puedo ver aquí en la leyenda, o como puedo ver en la forma de onda la corriente es limpiecita, ¿para qué conecto un filtro? Un banco de capacitores hace el trabajo. Pero atención, ¿qué pasa si durante la visita y mediante mediciones yo detecto esta condición? La conexión del banco de capacitores, como vimos ahorita, puede dar lugar a que esa distorsión o esas armónicas se amplifiquen. Y alguien podría decir, oye, está bien, entonces, si conectar el banco aquí causa problemas, alguien podría decir, pues conéctalo acá, siempre y cuando el medidor, obviamente, la red de la compañía suministradora esté aquí. Pero atención, efectivamente, si yo el banco lo conecto de media tensión, voy a mover la armónica de resonancia a un punto donde quizá no me provoque amplificación, pero atención, si conecto el banco de capacitores aquí, no voy a obtener todos los beneficios que obtendría si lo conecto lo más cerca posible de las cargas que consumen potencia reactiva. Entonces, atención, ¿es válida esta solución? Sí, pero no es óptima. ¿Por qué? Porque no estoy reduciendo la corriente que circula por este transformador, no estoy reduciendo la distorsión armónica en baja tensión, no estoy recuperando capacidad instalada. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa si tengo una combinación de cargas lineales y no lineales en baja tensión? ¿Cuál es la mejor alternativa? Conectar un filtro lo más cerca posible a esas cargas que cumpla ese doble propósito. ¿Por qué digo que es un doble propósito? Número 1, proporciona potencia reactiva de desplazamiento 60 Hz, con lo cual el factor de potencia de desplazamiento mejora. Número 2, proporciona a las armónicas producidas por la carga lineal, no lineal, una trayectoria de baja impedancia, de tal manera que en lugar de que esa distorsión, valga la expresión, me contamine el resto de la red, voy a mantener esa distorsión en niveles tales que no me provoque ningún problema. Ojo, sería falso decir, ya, entonces voy a eliminar la distorsión. No, no la voy a eliminar, la voy a atenuar a valores tales que no me cause ningún problema. ¿Sí? Bien, y para terminar, les voy a mostrar rápidamente un simulador que es muy básico, pero creo que puede ser ilustrativo de lo que ocurre en un sistema eléctrico cuando tenemos, déjenme nada más, si me confirman, por favor, que voy a abrir un archivo en Excel. Quiero nomás que si me confirman, por favor, que se ve.
porque no sé si lo compartí de manera adecuada, si no ahorita lo hacemos. Denme oportunidad, yo les digo cuando está un poquito lenta, pero ya va abriendo. Válgame. A ver. Déjenme nada más. Bueno, mientras abren, perdón, voy a cambiar un poquito el orden. Ahorita regreso al simulador. Entonces, conclusiones. El factor de potencia es una medida de qué tan eficientemente uso la capacidad instalada. Un bajo factor de potencia afecta el desempeño de un sistema eléctrico en su totalidad. Otra vez, puedo cambiar un poco esa expresión y ponerla desde un punto de vista positivo. La mejora del factor de potencia provoca una mejoría en el desempeño de un sistema eléctrico. Las cargas no lineales, y cada vez tenemos más, producen armónicas, y estas armónicas afectan de manera negativa un sistema eléctrico. La compensación de factor de potencia con banco de capacitores da lugar a una frecuencia de resonancia, lo cual no necesariamente quiere decir que sea malo. Ahora, ¿cuándo esto se vuelve problemático? Es problemático si las cargas no lineales producen armónicas con frecuencia cercana a la de resonancia. Ejemplo, ya dijimos que las armónicas más significativas de un variador de velocidad trifásico son la quinta y la séptima. Imagínense que la frecuencia de resonancia es la sexta. ¿Qué puedo decir acerca de esa frecuencia de resonancia cuando la comparo con las armónicas quinta y séptima? Está en medio de esas dos. ¿Qué va a ocurrir? Amplificación segura. ¿Sí? Pero la buena noticia, ¿cuál es? Que un filtro de armónicas debidamente dimensionado, esto es, que aporte la potencia reactiva que yo necesito para corregir el factor de potencia y le agrego la palabra sintonizado adecuadamente, me permite no solamente corregir el factor de potencia de desplazamiento, sino atenuar, perdón, tardó demasiado, sino atenuar la distorsión. ¿Ok? Entonces, si me confirma nada más que ya se ve la hoja de Excel. Ya lo vemos, profesor. Gracias. Entonces, miren, en la gráfica de la esquina superior izquierda es la corriente de la carga lineal, la combinación de carga lineal y no lineal. Y aquí voy a seleccionar no compensación, lo cual no es una buena opción porque, bueno, parto de la premisa de que el factor de potencia que tengo es malo y me está causando problemas. Entonces, ¿qué pasa si no conecto compensación? La corriente del transformador es idéntica a la de las cargas. ¿Estamos de acuerdo? No hay una trayectoria alterna para que esa corriente circule. Corriente del secundario del transformador idéntica a la corriente de las cargas. Pero observemos ahora qué pasa si a mí se me ocurre en ese sistema con distorsión importante poner un banco. Y fíjense lo que voy a hacer. Aquí voy a jugar con el tamaño del banco de capacitor. Desde nada, son iguales. Quiero que observen, por favor, la imagen de la esquina superior derecha. ¿Qué ocurre conforme el tamaño del capacitor aumenta? La distorsión se vuelve excesiva. Puedo tener incluso niveles de distorsión armónica total que excedan el 100%. Sí, si tengo una resonancia muy severa, como lo estoy mostrando aquí, puedo ver claramente que entre más grande sea el capacitor que estoy conectando, mayor es esa amplificación. Con ver esta imagen, yo diría, olvídate del banco de capacitores. Si lo llegas a conectar al transformador, va a sufrir. Los motores que están ahí van a sufrir. El banco de capacitores, en cuestión, no exagero, podrían ser días o a lo mucho un par de meses que ya quede inservible. ¿Cuál dijimos que era la buena noticia? La buena noticia es que, bueno, a ver, si hay distorsión, olvídate del banco de capacitores y en su lugar metemos un filtro. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a jugar ahora con la potencia reactiva de ese filtro y veo que la distorsión, que es el trazo en color rojo, la señal sigue siendo distorsionada, pero en menor medida que la de la carga, lo cual me habla de que en lugar de amplificar estoy atenuando, pero tengo otro criterio vamos, puedo mejorar el desempeño de ese filtro si ahora ajusto la armónica de sintonía. Conforme yo modifique la frecuencia de sintonía y la haga más cercana a la quinta armónica, que es la armónica más importante, ¿qué ocurre con la forma de onda de la corriente en el secundario del transformador?
Atención, no elimino la distorsión, pero la atenúo un valor tal que ya no me cause problemas. Entonces, ¿con qué voy a estar jugando? Yo diría prácticamente con la armónica de sintonía. No tengo mucho margen de maniobra en lo que respecta a la potencia reactiva, porque eso lo va a definir mi factor de potencia original y el factor de potencia que yo establezca como objetivo. Oye, ¿lo puedo llevar a 1? Sí, pero lo haría solamente si mi planta es una planta que trabaja 24/7, que no para en todo el año, podría justificar llevarlo a 1. Normalmente corregimos a un valor medio entre 0.9 y la unidad, típicamente corregimos a 0.95. Entonces, ese valor de potencia reactiva la define la potencia promedio, el factor de potencia original y el factor de potencia objetivo, pero puedo también jugar con la armónica de sintonía. Y aquí puedo ver claramente el efecto tan importante que tiene esa armónica de sintonía en la cantidad de armónicas que el filtro absorbe y que por lo tanto la cantidad de armónicas que circula hacia el resto de la red. Entonces yo diría, bueno, si puedo lograr justificarlo, claro, me gustaría quedarme en esa última condición, donde aunque tengo distorsión de corriente, este es mucho menor, trazo en color rojo, mucho menor que el trazo, que la distorsión que veo en el trazo en color azul. ¿Ok? Y por último, me voy a tomar aquí la libertad de hacer un comercial. Perdón ahí. Yo creo que todos ustedes o muchos conocen al doctor Llamas. Él va a presentar mañana algo muy relacionado con lo que acabo de presentar hoy, pero con una ventaja, van a ser 2 horas. Y va a hablar específicamente de fundamentos de distorsión armónica desde el punto de vista del código de red. Entonces van a ver que mucho de lo que presente está relacionado con lo que vi hoy, pero va a poder elaborar un poquito más porque tiene un par de horas. Entonces con mucho gusto les comparto esta invitación. No sé si quieran por ahí tomarle una fotografía para que vean los datos a los que hay que, o si te la puedo compartir, Elsa. Sí, por favor, y yo la envío aquí en el chat, sí. Ándale, pues, en un momentito te la mando, ¿no? Ahorita. Y pues no me resta más que de nueva cuenta agradecerles su participación en esta presentación y creo que por tiempo ya no hay mucha oportunidad. A lo mejor una pregunta, un comentario, sí podríamos tener. No sé qué opinas, Elsa, o ya estamos sobre la hora. Pues sí, estamos sobre la hora, pero yo quisiera comentarles a todos que usted fue mi profesor de circuitos eléctricos durante mis estudios de ingeniería y creo que puedo hablar en nombre de tantos exalumnos que tuvimos la fortuna de tenerlo como profesor, que usted dejó en nosotros una huella imborrable de amor y respeto por la ingeniería, por lo cual estamos eternamente agradecidos. Gracias, profe. No, muchas gracias. Te agradezco mucho tus palabras y para mí es un gusto y en lo que pueda apoyarlos, encantado. Muchas gracias. Bueno, a nombre de la sección IEEE le agradezco la excelentísima conferencia de corrección de factor de potencia en presencia de armónicos. Quedó grabada, se va a subir a nuestro canal de YouTube. En un momento por el chat les envió la liga y bueno, en 2 minutitos iniciamos nuestra próxima conferencia. Muy bien, de nueva cuenta, muchas gracias y en un momento te mando por chat la imagen. Gracias. Claro que sí, gracias. Un saludo a todos, que estén muy bien, buena tarde. Gracias. Hasta luego.